Les presento al doctor José E. Jacín Frappier, candidato a la senaduría de San Pedro de Macorís por el Partido Reformista Social Cristiano. Muchas gracias y muy buenas noches a todos ustedes, mi amigo y hermano Néstor, a nuestro presidente de la Cámara de Comercio de San Pedro de Macorís. Voy a leer una frase a todo nuestro público que hoy nos acompaña en esta noche. Un senador tiene que ser un verdadero representante. Además, debe ser propulsor, innovador y canalizador de todas las iniciativas posibles para el desarrollo económico y social de su provincia. Haciendo honor a estos principios, trabajaremos los tres ejes fundamentales por San Pedro de Macorís y por nuestro país. El primer eje nuestro, en nuestra labor de representante, promoveré iniciativas para el desarrollo petro-macorizano. Trabajar permanentemente para que el gobierno central invierta en San Pedro de Macorís. Abrir de nuevo una oficina política que dé servicios sociales a la población de nuestra provincia. Traer nuevos inversionistas a la provincia para recuperar los empleos perdidos. Apoyar a las organizaciones sin fines de lucro, a los grupos deportivos, culturales, estudiantiles, a la juventud, la mujer y envejecientes. Gestionar que el Estado y el sector privado instalen por lo menos 2 nuevos ingenios en nuestra provincia y promover la producción agrícola bajo ambientes de cultivo controlados en tiendas e invernaderos en la provincia de San Pedro de Macorís. Impulsar el remozamiento del centro histórico de nuestra ciudad para convertirlo en un atractivo turístico que genere miles de nuevos empleos. Luchar por la reconstrucción del puerto y convertirlo en un lugar para atraer cruceros turísticos. Impulsar un plan de titulación de tierras a través de las instituciones del Estado que permita resolver el grave problema social de miles de ciudadanos que tienen casas sin sus títulos de propiedad. Incorporar a los petromacorizanos que viven en el exterior o en otras ciudades del país a las políticas de desarrollo de la provincia. Impulsar políticas públicas y acciones que contribuyan al fortalecimiento de la familia como núcleo básico de nuestra sociedad. Dar todo el tiempo la cara por nuestra provincia de San Pedro de Macorís. Canalizar ante las instancias del gobierno correspondientes las demandas y necesidades de los distintos sectores de nuestra provincia. Organizar una reunión trimestral con todas las autoridades y sectores sociales de la provincia para escuchar sus problemas y buscarles soluciones. Segundo eje. En nuestra función de legislador, promoveré iniciativas en favor del país y nuestra provincia, representando dignamente a San Pedro de Macorís. Someter un proyecto de ley que declare el centro histórico de San Pedro de Macorís como reserva arquitectónica y patrimonio cultural de la República Dominicana. Someter un proyecto de ley para crear el Fondo de Inversión Social, Económico y de Infraestructura para el Desarrollo de San Pedro de Macorís con fondos provenientes del programa de titulación de tierras propiedad del Consejo Estatal del Azúcar que estén urbanizadas. Trabajar junto a los ayuntamientos de la provincia para que se incluyan obras importantes cada año en el presupuesto general de la Nación, de acuerdo a como establecen las nuevas leyes de presupuesto, de inversión pública y de Estrategia Nacional de Desarrollo. Contribuir a que los principales actores de la provincia aprueben un plan de desarrollo estratégico con una oficina técnica y ejecutiva encargada de impulsar las políticas de desarrollo que demanden nuestros municipios, distritos municipales, secciones, parajes, barrios y sectores. Impulsar la modernización de la Ley 176-07 sobre nuestros ayuntamientos. Elaborar un proyecto de ley que mejore sustancialmente el sistema de salud, incluyendo la habilitación
de lo que podría ser un concepto nuevo de salud, de zonas francas de salud. Impulsar la ley de ordenamiento territorial del país, sobre todo exigir la delimitación de todas las provincias, municipios, distritos municipales, secciones y parajes, que hoy es un total caos, ya que no se sabe dónde comienzan y terminan los límites de nuestras unidades territoriales. Someter un proyecto de ley para crear la Corporación de Acueductos y Alcantarillado de nuestra provincia en San Pedro de Macorís. Trabajar para que el gobierno cumpla con el pasivo social y laboral que tiene con miles de trabajadores cañeros y con la sociedad petromacorizana. Tercer eje. En nuestra labor de fiscalización, lucharemos para que las oficinas públicas y los ayuntamientos de la provincia cumplan con las responsabilidades que les asigna la ley. Vigilar permanentemente que los funcionarios del gobierno y los ayuntamientos de la provincia cumplan sus responsabilidades. Quienes no lo hagan serán denunciados o interpelados en el Congreso Nacional. Trabajar para el saneamiento y recuperación del río Iguamo. Trabajar para crear un verdadero empoderamiento social de los petromacorizanos y así poder luchar unidos por un mejor San Pedro de Macorís, donde todos tengamos iguales oportunidades de progreso. En tal sentido, promoveremos la cohesión social de los petromacorizanos. Muchas gracias y muy buenas noches. En su propuesta, contempla la limpieza y dragado del río Iguamo para mejorar la flora y fauna del mismo y a la vez extenderlo hasta la fuente de Angelina, donde se construirían restaurantes con el objetivo de un mayor atractivo turístico para la provincia. Segunda pregunta. En su propuesta, ¿ha contemplado usted la reconstrucción, modernización y ampliación del puerto local para darle condición y categoría de internacional y aprovechar su conveniente ubicación geográfica para promover actividades que motoricen y dinamicen la economía de la provincia de San Pedro de Macorís? Y finalmente, tercera pregunta, de ganar usted la senaduría, ¿qué proyecto tiene previsto para el relanzamiento y dinamización de la economía en la provincia, tomando en cuenta que en el pasado la zona franca y la industria azucarera estuvieron florecientes y hoy ambas están virtualmente desaparecidas? Doctor, por aquí de nuevo, por favor. Las dos primeras preguntas conducen a lo mismo, con relación al puerto. He propuesto un proyecto de ley para declarar el Centro Histórico de San Pedro de Macorís como patrimonio nacional y de una reserva importante en nuestro país. ¿Cuál es el objetivo de esto? Lograr captar la atención del Poder Ejecutivo y de los organismos internacionales para conseguir los fondos necesarios para remozar lo que es el casco histórico de San Pedro de Macorís. Es utilizar lo que tenemos hoy en día como un atractivo turístico, pero para fomentar las artes, para fomentar la distracción, para atraer el turista a San Pedro de Macorís. Hoy en día no podemos traer un turista a San Pedro de Macorís. ¿Qué le vamos a enseñar? ¿Qué tenemos para enseñarle a un turista? A la región este del país, a la ruta del turismo del este, llegan más de 3,5 millones de turistas extranjeros, más otros millones de turistas locales. Y a San Pedro de Macorís quizá llega una guagua a la semana con 30, 40 turistas a ver los buloyas bailar en el Parque Salvador. Entonces, hablar del casco histórico es hablar también del puerto de San Pedro de Macorís. Porque si tenemos un casco histórico remozado, haciendo un centro cultural, que puede ser perfectamente el edificio Morey, y ese centro cultural, adornarlo con varios museos,
Siempre he dicho, un museo del pelotero macorizano, un museo de la caña de azúcar o del ron dominicano. Aquí nació Ron Brugal, todavía tiene su destilería ahí. Aquí nació Pedro Justo Carrión y compañía con su ron caña oriental, que luego se convirtió en ron Macorís. Aquí está hoy en día ron Barceló, que se produce desde el alcohol que se utiliza y la caña que se siembra para producir ese alcohol, hasta que se embotella y se empaqueta y se vende en el mercado local y en el mercado internacional. Un museo de los poetas pedro-macorizanos. Ahí tenemos los hermanos del Igne, Federico Bermúdez, Francisco Domínguez Charro, Renécito del Rico Bermúdez, don Pedro Mil, una caterva de poetas y de escritores que han dejado toda una estela que no solamente sirve para la República Dominicana, sino para el país. Y si a eso le agregamos un buen grupo de restaurantes de primera calidad, si a eso le agregamos bares, si a eso le agregamos tiendas de souvenir y remozamos esas calles de ese casco histórico, entiéndase parte de la Sánchez, parte de la Independencia, la Nacaona Moscoso, la Mella, la Duarte, y logramos remozar eso, nosotros podemos decir que podemos utilizar nuestro puerto para atraer barcos con turistas que desembarquen por un día en nuestro San Pedro de Macorís. Y ahí estaríamos dando utilidad para el turismo a nuestro puerto y creando una diversidad de empleos inmensa. O sea que hablar de nuestro puerto, sí, el puerto es vital, pero para eso, para llegar ahí, primero hay que limpiar a San Pedro de Macorís. Segundo, hay que sanear a San Pedro de Macorís. No podemos traer un turista a ver lo que tenemos en nuestras calles hoy en día. No podemos traer un turista para que vean un basurero o un vertedero cada 3 esquinas. No podemos traer un turista para meterlo en el mercado municipal de nosotros, que lamentablemente parece una posilga. No podemos traer un turista ni siquiera al parque central de nosotros, el Parque Duarte, porque está totalmente arrabalizado. En fin, eso lo podemos hacer. En lo que se refiere a proyectos para generar empleos, ese que he hablado es uno de ellos. Si remozamos el casco histórico, si metemos a San Pedro de Macorís en la ruta del turismo, ahí podemos generar miles de empleos para nuestra gente, nuestra juventud, nuestros profesionales, nuestras mujeres, nuestros hombres. Pero San Pedro de Macorís también tiene algo importante. Ha sido una provincia eminentemente agroindustrial históricamente. O sea, San Pedro de Macorís, a través de su caña de azúcar, elaboraba esa caña y producía azúcar. Hoy en día, muchas de esas tierras están ociosas. San Pedro de Macorís está situado en el centro de los 2 polos de consumo masivo más grandes que tiene la República Dominicana. Entiéndase, el Gran Santo Domingo hacia el oeste y la zona turística de Bávaro hacia el este. Esos 2 centros son los 2 centros de mayor consumo en nuestro país. ¿Por qué razón San Pedro de Macorís, que tiene un clima seco, que tiene buenas tierras llanas, que tiene recurso hídrico, agua en el subsuelo de primera calidad, no puede convertirse en un centro de producción de vegetales y frutas bajo ambiente controlado? Entiéndase los famosos invernaderos. ¿Con cuál objetivo? Primero, hablar de un proyecto de 1 millón de metros cuadrados de invernaderos con su vivero para producir las plantas que se plantarían en ese proyecto, con una sala de empaque, con una sala de cuarta gama. Cuarta gama quiere decir una planta que troza los vegetales que no se pueden vender frescos, la fruta que se pueden vender fresco para poderla vender de otra manera. Y de esa manera generar un volumen de empleo. Ahora bien, 1 millón de metros cuadrados de invernadero lo podemos construir con todas esas facilidades en alrededor de 1.600 tareas de tierra. Y en 1.600 tareas de tierra nosotros podemos generar alrededor de 4.000 a 4.500 empleos. En 1 millón de metros cuadrados de invernadero, con esas facilidades estamos generando entre 4 y 4.500 empleos. Entonces,
San Pedro de Macorís perfectamente puede convertirse en un centro para eso. ¿Qué ventajas tiene eso? Económicas para San Pedro y para el país. República Dominicana es signatario de 2 acuerdos de libre comercio. Uno es el acuerdo de libre comercio entre Centroamérica y los Estados Unidos y la República Dominicana. Y otro es el acuerdo de Lomé, donde República Dominicana participa con las Antillas Menores en un acuerdo de libre comercio con los países europeos. O sea que San Pedro de Macorís podría ser un gran productor, no solamente para los hoteles de Bávaro y para el Gran Santo Domingo, sino que podría ser un gran productor para la exportación, ya que los vegetales y frutas de nuestro país pueden ser exportados libres de aranceles, entrando a Europa y entrando a los Estados Unidos. El mejor ejemplo de eso es la producción de bananos o guineos que hay en la línea noroeste de este país. El mejor ejemplo de eso es que si nosotros no importáramos miles de millones de dólares en frutas y vegetales todos los años para suplir los hoteles y el Gran Santo Domingo, no hubiésemos tenido el caso de la mosquita del Mediterráneo, que produjo pérdidas millonarias a los productores de frutas y vegetales en nuestro país, porque la presencia de la mosquita del Mediterráneo impidió que República Dominicana pudiera exportar a esos destinos por 2 años. Y lamentablemente los agricultores agroagricultores, agroindustriales nuestros, se vieron en situación muy difícil. Por lo tanto, ahí tenemos otra vía por la cual nosotros podemos producir para la exportación, generar divisa, evitar importaciones y a la vez crear fuentes de trabajo para los macorizanos. Entonces, ahí tenemos 2 proyectos que perfectamente se pueden desarrollar. ¿Qué ventaja tiene el proyecto de los invernaderos? Que no tienen que estar todos en el mismo lugar. Nosotros podemos hacer un par de millones de metros cuadrados de invernadero en Consuelo, podemos hacer un par de millones de metros cuadrados de invernadero en Quiqueya, podemos hacer un par de 2 o 3 millones de metros cuadrados de invernaderos en San Pedro, podemos hacer invernaderos en Los Llanos, podemos hacer invernaderos en Ramón Santana, y no tenemos que concentrar ese volumen de personas aquí en la ciudad de San Pedro de Macorís para que vivan de una manera hacinada, como tuvimos cuando la zona franca tuvo su boom, que llegamos a tener 40 y pico mil empleos, que producimos un hacinamiento tremendo en San Pedro. La otra cosa que podemos hacer también para generar empleos es defender que nuestras industrias en San Pedro de Macorís no se vayan de la zona franca. Yo le preguntaba en el día de hoy a 5 empresarios de zona franca que estuve visitando sus industrias, que cuántas veces habían ido a visitarle en estos últimos 6 años las autoridades de San Pedro de Macorís. Entiéndase los legisladores, entiéndase el alcalde, entiéndase el gobernador, entiéndase todas las autoridades. Y las 5 industrias me dijeron que nunca recibieron una llamada de una autoridad pidiéndole que querían ir a visitarlo. Y me confesaron que muchas de las empresas que se fueron de la zona franca de San Pedro de Macorís se fueron porque en realidad nunca encontraron un apoyo de sus autoridades locales. Entonces, eso no puede seguir así. La otra cosa que quiero decir aquí, quiero hacer este cuento, es rápido y breve. Hace un par de años se presentó ante mí un ingeniero industrial graduado de la Universidad Central del Este, con un norteamericano, a decirme que un hermano de él que vivía en Pensilvania se lo había enviado para instalar 2 industrias aquí en el parque de Zona Franca de San Pedro de Macorís. Y él lo llevó a Proindustria, y cuando llegó a Proindustria le dijeron que sí le podían conseguir 2 naves para que él se instalara, que el costo tenía que dar 3 meses de depósito por adelantado, pagar $10 por el pie cuadrado de la nave y pagar X por el kilovatio hora de energía eléctrica en la zona franca de San Pedro. Y en el mismo Proindustria en Santo Domingo, un empleado de Proindustria le dijo al norteamericano en inglés: váyase a la zona franca de Proindustria de Santiago, que ahí usted va a conseguir mejores condiciones que las que le están dando para San Pedro de Macorís. El norteamericano le dijo al muchacho: llévame a Santiago. Y efectivamente lo llevó a Santiago
y en Santiago le dijeron, aquí usted no tiene que dar 3 meses de depósito. Aquí el primer año usted va a pagar $6 el pie cuadrado. El segundo año, $8 el pie cuadrado. El tercer año, a partir del tercer año, $10 el pie cuadrado. Y la tarifa eléctrica que usted va a tener por kilovatio hora es un 20% más barata que la de San Pedro de Macorís. El norteamericano dijo, me voy para Santiago. Este joven me dice, yo no quiero que esta persona se vaya para Santiago, yo quiero que se quede en San Pedro. Yo tengo 1 año y pico sin trabajo y si este hombre instala esas industrias aquí, yo voy a trabajar en esas industrias. Yo no me quiero ir a Santiago. Visitó todas las autoridades de San Pedro de Macorís buscando apoyo para lograr que le dieran las mismas condiciones de un parque del gobierno, porque son dependencias del gobierno, tanto en Santiago como en San Pedro. Y no apareció nadie, se apareció donde mí. Yo le dije, te voy a hacer una llamada por teléfono a Alexandra Izquierdo, que es la directora de Proindustria, para ver qué logramos conseguir. Llamo a Alexandra Izquierdo, la consigo, tengo la suerte que la consigo en ese momento y le explico a Alexandra Izquierdo. Alexandra Izquierdo me dice, es que no se puede porque esas son las reglas dentro de Proindustria. Yo le digo, pero es que no es posible que siendo parques de ustedes tengan esas concesiones en Santiago y estas concesiones en San Pedro de Macorís. Me dice, esas son las reglas. Entablamos una discusión y al cabo de los 2 o 3 minutos la convenzo de que le dé las mismas condiciones en el parque de San Pedro. Me dice, lo voy a hacer por ti. Digo, por mí no. Hágalo por San Pedro de Macorís, que necesita empleo y su gente se está muriendo de hambre. El tipo se instala en la zona franca de San Pedro de Macorís y comienza a trabajar. Ahí tiene sus 2 industrias, tiene alrededor de unos 600 empleados en este momento. La moraleja de eso, ¿cuántas industrias han querido venirse a instalar a San Pedro de Macorís y se han ido a Santiago? ¿Cuántas veces esos industriales que han venido han tratado de localizar a nuestras autoridades para que defiendan que se instalen en San Pedro de Macorís y no han encontrado a nadie que haga una llamada por teléfono a un funcionario que le coja el teléfono y que eche un pleito para lograr que se instalen en San Pedro de Macorís? Entonces, esa es otra fuente de trabajo. Luchar porque las industrias, las pocas o las muchas industrias que vienen a la República Dominicana, una parte de ellas se puedan instalar. Pero descubrí otra cosa hoy. Cantidades de naves de zona franca vacías en nuestro parque industrial de Proindustria. Y digo, ¿pero por qué esas naves están vacías y no se llenan de industria? Lo que pasa es que hace unos cuantos años Proindustria tomó la decisión de alquilarlas por 20 años, por 10 años, por 15 años, porque necesitaban recursos económicos y ellos, la mayoría de las naves se alquilaron. Y ahora, para un industrial venir a instalarse a San Pedro de Macorís no tiene que negociar con Proindustria, sino tiene que negociar con la gente que tiene el alquiler de esas naves. ¿Y qué han hecho las autoridades de nosotros para evitar que eso siga sucediendo? Entonces, ¿qué pasa con la gente nuestra? ¿Qué pasa con lo que nosotros tenemos? Que tenemos escollos en el medio y que se conocen y que nadie dice nada, que nadie hace nada. Entonces, tenemos una oportunidad en nuestro parque de zona franca de volver a tener, si decimos que vamos a volver a hacer lo que éramos antes, mentira, porque el sistema de zona franca en República Dominicana jamás va a volver a ser lo mismo que antes. Pero si podemos decir que en vez de tener 11.000 empleos, podemos tener 20, 25.000 empleos, paliamos la situación. Estamos hablando de 10 o 15.000 empleos. San Pedro de Macorís en los últimos 10 años ha perdido más de 50.000 empleos directos. Más de 50.000 empleos directos y más de 25.000 o 30.000 empleos indirectos. Se han perdido en San Pedro de Macorís. Y aquí no hubo una sola autoridad local que levantara su voz para decir que se iban 50.000 familias a la calle sin el pan de su familia. Entonces, yo creo que sí hay oportunidades de crear fuentes de empleo en San Pedro de Macorís. Sí hay oportunidades de que los macorizanos no tengan que montarse en una guagua para irse para abajo, Bávaro, a mal vivir con lo que ganan allá,
que no le alcanza ni siquiera para mantener a su familia. Y por eso vamos a luchar. Entonces, yo creo que también hay otras cosas, y no me voy a extender más porque creo que me he corrido en el tiempo. Hay otras formas de crear empleos en San Pedro de Macorís. Quien les habla a ustedes ha generado y genera en San Pedro de Macorís hoy en día más de 10,000 empleos. O sea, yo tengo calidad para hablar, porque yo genero empleo en esta provincia. O sea, quien les habla genera más de 10,000 empleos en esta provincia. Entonces yo sí tengo calidad para hablar, porque yo tengo más de 10,000 familias que viven de los empleos que yo genero. Entonces yo puedo hablar con la voz dura y alta para saber lo que está pasando en San Pedro de Macorís. Así que yo sí creo que el quid del asunto en San Pedro de Macorís es que tenemos que generar empleo para que nuestra gente pueda volver a generar la dinámica económica que necesita y encender los motores del desarrollo de nuestra provincia. Porque en una provincia donde no hay dinero, no hay nada. Y por eso es que ustedes ven que en San Pedro de Macorís ni siquiera hay una sala de cine. Cuando fuimos de la primera provincia que en la República Dominicana que teníamos 2 salas de cine, Teatro Restauración y Teatro Aurora. San Pedro de Macorís hoy en día, para usted sacar una licencia, tiene que irse a la Romana. Para usted certificar un documento, tiene que ir a la Romana. Para usted ir a la policía, a la dirección regional de la policía, tiene que irse a la Romana. Y todo eso se ha ido perdiendo y aquí nadie ha dicho nada. Nos pusieron un esparadrapo en la boca, una venda en los ojos y 2 tapones en los oídos. Y eso tiene que cambiar. Muchas gracias. Dice esta pregunta para el doctor José Jacín. ¿Podría usted hablarnos de la ley que crea la Zona Internacional de Libre Comercio en San Pedro de Macorís, aprobada en el Congreso Nacional el 26 de junio del año 2001? Le voy a hacer la otra pregunta, doctor, para que las conteste de manera conjunta. Vamos a ver si no se me ha perdido una página. ¿Cuál sería la motivación para salvar el río Iguamo? Esas dos. La ley que tú haces mención es una iniciativa mía. Fue sometida ante el Congreso en el Senado de la República cuando yo fui senador. Logré que en la Cámara de Diputados se aprobara y logramos luego que el presidente de la República de turno, ingeniero Hipólito Mejía, promulgara dicha ley. Pero fue una iniciativa mía de crear una zona de libre comercio financiera, industrial, en San Pedro de Macorís. Esa ley, lamentablemente, los macorizanos y las demás autoridades que siguieron después de mí no le dieron curso, no se ocuparon ni de promoverla y estoy seguro que ni siquiera la conocen. Yo pienso que es una ley interesante. Yo le di seguimiento con el Grupo Vicini, porque el Grupo Vicini quiso instalar la parte financiera ahí en Juan Dolio y Guayacanes. Lamentablemente el Grupo Vicini fracasó en su intento, porque para hacer eso el país tiene que estar bajo una ley internacional que se declara el país libre de lavado de dinero, y lamentablemente la República Dominicana no está declarado como un país libre de lavado de dinero, porque las autoridades internacionales entienden que todavía aquí en República Dominicana se lava dinero. Y eso frenó. Recuerdo que el hijo de Gatán Bouchet, que trabajó muchos años para el Grupo Vicini, fue el que trabajó muy de lleno en eso. Yo estuve muy del lado de él, trabajando con él en eso durante 4 o 5 años luego de yo haber salido del Senado. Y lamentablemente eso quedó ahí. Ahora, ese es un instrumento valiosísimo que en cualquier momento puede ser utilizado en nuestra provincia de San Pedro de Macorís. Y eso demuestra que sí se pueden tener iniciativas de leyes para nuestra provincia que pueden propulsar el desarrollo económico y social de nuestra provincia.
En cuanto al río Iguamo, siendo yo rector de la Universidad Central del Este hace unos 8 o 10 años, luego de que salí del Senado de la República, preparamos un proyecto para producir un saneamiento sobre el río Iguamo y se creó con las diferentes empresas que polulan alrededor del río Iguamo, donde la Cámara de Comercio de aquí de San Pedro de Macorís ha tenido una participación. Se creó un conjunto de instituciones y un foro para darle seguimiento al asunto de la contaminación sobre el río Iguamo. Yo participé bastante en eso. Y lamentablemente para producir el saneamiento del río Iguamo se necesita mucho dinero. En el gobierno del presidente Hipólito Mejía le solicitamos que nos diera un dinero, y recuerdo yo en un acto que se celebró en el polideportivo del gobierno allá arriba en la Villa Olímpica, el presidente Mejía anunció que iba a aportar por parte del gobierno la suma de 25 millones de pesos. Ese día se nos entregó un cheque de $1 millón de pesos. Lamentablemente más nunca recibimos nada y el proyecto prácticamente perimió. Los industriales han seguido dándole seguimiento, han estado haciendo algo, pero como ustedes sabrán, todos tenemos ojos para ver. La contaminación del río Iguamo es atroz, es un río muerto hoy en día. Y no solamente los industriales, yo los invito a ustedes a que vayan a conocer el matadero municipal de San Pedro de Macorís. Los invito para que vayan, para que vean lo que se llama un gusanero y para que vean cómo toda la sangre de los animales que sacrifican ahí, que son muchos diariamente, se vierte al río Iguamo. La sangre es uno de los contaminantes más grandes que hay en el mundo. Y diariamente el río Iguamo está recibiendo cientos y cientos y miles de litros de sangre que se vierten al río Iguamo, porque el matadero de San Pedro de Macorís no tiene una planta de tratamiento para tratar la sangre que se desprende de los animales cuando los sacrifican. Entonces, no son solamente los industriales, cuando se les quiere cargar el dado de que son los que contaminan el río Iguamo, también son las autoridades locales de San Pedro de Macorís que están contaminando de una manera grosera lo que es el río Iguamo. Entonces, ¿qué hay que hacer? Retomar un proyecto serio, unir voluntades con todos los que de una manera u otra polulan alrededor del río Iguamo, tratar de sanearlo. Siempre se ha dicho que la gente que vive en el Bajo Manhattan y la gente que vive en Barrio Blanco son los mayores contaminantes del río Iguamo. No es verdad. Son contaminantes, sí, pero no es verdad que son los mayores contaminantes del río Iguamo. Si me preguntaran en este momento cuál es el mayor contaminante del río Iguamo, les dijera que es el Ayuntamiento de San Pedro de Macorís, a través del matadero municipal, que vierte esa cantidad tremenda de sangre al río y que nadie sabe nada, a nadie le ha preocupado eso, a nadie le ha interesado eso, nadie ha levantado su voz por eso, pero hay que decirlo. Entonces hay que encarar esto de una manera conjunta entre todos, para que entre las empresas, la alcaldía, las autoridades y todo el mundo preparemos un proyecto serio que podamos realmente sanear el río Iguamo. ¿Qué ventaja tiene el río Iguamo? La ventaja que tiene el río Iguamo es que el río Iguamo se limpia periódicamente y vuelve y se recontamina. Cada vez que hacen lluvias torrenciales en la parte alta del río Iguamo, que dicho sea de paso, el río Iguamo nace en una finca nuestra, en el 21 de Sabana de la Mar, y yo me encargué de reforestar todo lo que es el nacimiento del río Iguamo. Tenemos alrededor de unas 300 tareas reforestadas en lo que es el nacimiento del río Iguamo, y no permito que nadie tope eso. Como todos los años
tenemos lluvias torrenciales en algunas épocas del año y el río crece. Cuando el río crece, arrastra toda la contaminación que hay en el acuario, en la parte final del río aquí. Y eso limpia el río, digamos, de una gran parte de la contaminación. Pero al dejar de llover y no crecer el río, por un periodo largo de tiempo, vuelve y se recontamina. Entonces, el río, vamos, puede tener solución si en verdad se le pone atención y se le da un seguimiento estricto de muestreo de sus aguas a diferentes niveles y a diferentes alturas a todo lo largo del río Guamo, que nosotros en la universidad lo llegamos a hacer una vez y tenemos las estadísticas de todo eso con los niveles de contaminación que había a cada nivel. Así que debe hacerse un esfuerzo conjunto para que se pueda sanear el río Guamo. Muchas gracias. ¿Qué opinan de la gestión del actual senador de la provincia de San Pedro de Macorís? Número 1. Y número 2, en caso de ganar la posición a la que aspiran, ¿qué harían con el denominado barrilito? Sobre el senador de San Pedro de Macorís no tengo ninguna opinión. La opinión la debe tener el pueblo de San Pedro de Macorís, no yo. Al pueblo que le corresponde. Con relación al barrilito, tengo mi propia convicción. Si el barrilito se utilizara para lo que fue creado, el barrilito hiciera una gran labor en cada provincia. Lamentablemente ustedes vieron a Alicia Ortega presentar en qué se está usando el barrilito en la provincia de San Pedro de Macorís. Y la pena fue que nada más fue la del senador. Yo quería que también ella utilizara la de los diputados, para que la provincia de San Pedro de Macorís, ya que los diputados actuales y el senador no se habían dignado a presentarle a la población de San Pedro de Macorís, en que han utilizado millones y millones y millones de pesos que están supuestos a ser utilizados en una labor de acción social en su comunidad, yo creo que el barrilito funcionaría bien. Lamentablemente en nuestro país, la configuración socioeconómica que nosotros tenemos obliga a los legisladores a tener que hacer acción social. Y como los legisladores, el salario que tienen no les da para hacer acción social, tengo entendido que por eso se creó el barrilito. Pero también tengo que decir que cuando fui senador durante 12 años, recibía un salario de 62,000 pesos entre salario, dietas y dinero que pagaban, hasta que siempre me opuse a eso, que le pagaban dinero a los legisladores si iban a las sesiones, le daban un incentivo. Si usted va a la sesión, le damos tanto. Eso no tiene madre. Es increíble que a ti te eligen para algo y si para que tú vayas te dan dinero. Eso no tiene madre. Eso, yo nunca estuve de acuerdo con eso. Entonces, yo fui senador durante 12 años. Eso era lo que yo recibía mensualmente. Y yo mantuve 19 programas sociales andando en esta provincia. Yo mantuve un programa en educación que se llamaba Juventud Productiva, que formé más de 30,000 jóvenes en San Pedro de Macorís. Mantuve un programa de salud aquí en esta provincia, que yo debo haber operado más de 15,000 personas en 12 años. Mantuve un programa de electrificación de barrios y áreas rurales, donde electrifiqué todos los batalles de la provincia de San Pedro de Macorís y donde electrifiqué más de 50 barrios entre los municipios de San Pedro de Macorís. Mantuve un programa de dotación de agua potable, donde le llevé agua potable a todas las comunidades rurales de nosotros. En fin, y puedo seguir mencionando otros programas sociales que yo mantuve: venta de comida bajo precio, asesorías legales y abogados que iban diariamente, uno a la fiscalía y otro a la policía, y a tratar de sacar de atolladeros a personas que no tenían razón por la cual estar presos o detenidos, y en fin así. Entonces, ¿qué yo le quiero decir con esto? Que sí se puede hacer acción social. Yo nunca vi un cheque mío en mi mano.
y cheque entero se dedicaba a acción social. Y además de eso, aportaba para esa acción social. Lo que quiero decir, que yo no necesito el barrilito para hacer acción social, pero entiendo que hay muchos legisladores en la República Dominicana que necesitan el barrilito para hacer acción social, pero tienen que rendirle informe a su provincia públicamente. Ese dinero del pueblo dominicano sale del bolsillo de nosotros los que pagamos impuestos. Cada vez que usted va a la ferretería y compra un artículo, paga un 18% de ITEVI. Cada vez que usted va al colmado y compra algo, paga un 18% de ITEVI. Y los legisladores están utilizando ese dinero actualmente sin informarle al pueblo. Por ejemplo, aquí a San Pedro de Macorís nunca un legislador le ha informado al pueblo, ni ha rendido un informe público en que utilice el dinero del barrilito. Entonces me hubiese gustado que Alicia Ortega no solamente presentara el del senador, que presentara lo de los diputados también, para que los macorizanos vean en qué han utilizado millones y millones de pesos del erario público que debe responderse con seriedad y honestidad ese dinero. Entonces, tengo una cierta ambivalencia aparentemente, de que digo que sí en un momento y de que digo que no en otro momento, pero Josecito Jacín no lo necesita. Muchas gracias.